Continuamos con el programa y ahora vamos a conversar acerca de un enemigo silencioso que hay en la sociedad y que muchas veces atacan a muchas personas, y porque decimos que es algo psicológico no le tomamos la importancia necesaria y el cuidado que requiere, y eso se llama depresión. Está con nosotros la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, justamente hoy vamos a empezar a conversar sobre un tema muy importante y que realmente a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que la depresión es una palabra que escuchamos todo el tiempo y muchas personas inclusive dicen estoy deprimido y no conocen realmente cuál es el concepto real de qué se trata y cuáles son los síntomas o características generales que me pueden ayudar a identificar una depresión. Es algo que se da de forma muy común. De hecho, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud dice que 350 millones de personas en el mundo padecen o han padecido en algún momento de su vida de depresión. Esto es una cifra altísima. Realmente, si uno se pone a ver, son números muy elevados. Eso quiere decir que la mayoría de las personas han experimentado, experimentan o van a experimentar en algún momento de su vida de depresión. Pero ¿cómo lo podemos diferenciar de lo que es la tristeza común? Eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Otro dato estadístico importante que debemos tomar en cuenta y por qué es tan importante atenderlo es que es la principal causa de incapacidad a nivel laboral. Las personas deprimidas justamente no pueden desenvolverse ni en el espacio social ni en el espacio laboral, justamente por todos esos síntomas que ahora vamos a describir que les imposibilitan el poder desenvolverse. La persona siente un desánimo generalizado, esa es una de las principales características. Sienten también una inquietud a nivel interno, se sienten como con desasosiego, no saben realmente si están contentos o están tristes, nada los satisface, ya no sienten placer por la mayoría de las cosas. Muchas veces tenemos aumento o disminución significativa del apetito, de los estados de ánimo, pasamos de estar tristes a estar muy felices, o un estado de felicidad tal vez que es momentáneo, muy pasajero, y luego la sensación de tristeza es muy profunda. Pero justamente lo que sucede es que la persona empieza a tener también falta de atención, ya no puede concentrarse de la misma manera en las cosas que antes hacía inclusive con mucha facilidad, siente culpa, siente que tal vez todo lo que sucede a su alrededor es justamente por causa suya y llega en algunos casos a presentarse ideas suicidas, ya no querer vivir, y ya en casos muchísimo más drásticos y ya más profundos ya vemos un suicidio como tal. Pero la depresión no tiene que verse justamente como una situación extrema. La depresión se empieza a presentar y debería ser atendida desde un principio. Pero ¿cómo la diferenciamos de una sensación de tristeza normal que muchas veces sucede? Bueno, justamente en la forma en la que se prolonga en el tiempo. Si yo tengo más o menos un mes y la sensación de tristeza, la alteración en el apetito, en el estado de ánimo, en el sueño, en mis periodos de atención, en mi capacidad para enfrentar y resolver problemas, ya se empieza a presentar durante un mes, yo debo acudir a un especialista. Y voy a ser muy enérgica justamente en esto. El especialista tiene que participar de forma importante y primordial, no podemos resolverlo sin un especialista. Y ustedes me dirán, pero bueno, si yo no tengo dinero, ¿cómo hago? Bueno, debo acudir al sistema de salud justamente para poder atender y tener un diagnóstico, ojalá lo más antes posible, porque la depresión debe ser atendida a nivel psicológico y debe ser atendido a nivel psiquiátrico también. Y con esto no quiero que se asusten, porque a veces la palabra psiquiatría asusta y dicen, bueno, pero entonces ¿será que, como comúnmente muchas veces la gente le dice, estoy loco o estoy loca? No, el psiquiatra es el especialista justamente en la medicina para tratar el órgano del cerebro, en la parte del área de las enfermedades mentales. Y justamente la depresión es una enfermedad mental, es un trastorno del estado de ánimo, y debemos atenderlo justamente, como decía usted ahora, Maureen, al principio, como algo muy serio. Y muchas veces menospreciamos o minimizamos el hecho de que porque es una enfermedad mental, entonces no debería ser tan importante, o simplemente se quita
con salir de la casa o con volver a esas actividades que antes me gustaban, o muchas veces inclusive la gente dice que es pura chiniazón, que es por estar tanto en la casa, y no, realmente la depresión, perdón. No, eso mismo que estabas diciendo, quería acotar que muchas veces se menosprecian este tipo de padecimientos precisamente porque bien tienen un origen psicológico, ¿verdad? O psicosomático, no sé. Y entonces se dice, no, eso es un, como decía usted, chinazón, eso, no, eso se le quita con ir a caminar. Es cierto, todas esas cosas ayudan y también pueden ser factores que intervienen, pero no es solo eso. No, claro, porque la sensación que la persona que está deprimida experimenta es extremadamente desagradable. No tiene motivación alguna, no se quiere levantar de la cama, o tal vez sí, porque tal vez no tiene opción y tiene que ir a trabajar, pero entonces en su trabajo ya no se siente igual, ya no quiere hacer las cosas como hacía antes. Todo aquello que tal vez antes le producía alegría o placer le deja de interesar. Ya tal vez también se puede ver una disminución en el cuidado físico. Muchas veces ya no me quiero peinar, qué pereza bañarme, y ese tipo de cosas empiezan a interferir en la forma en la que me desenvuelvo y realmente llegan a ser, como lo mencionaba ahora, la principal causa de incapacidad. Entonces, es una enfermedad que debemos atender, debemos prestarle atención. Hay 350 millones de personas en el mundo que la padecen o la han padecido, y entonces tiene que haber un sistema de salud que dé contención a estas personas y que realmente la familia se prepare para entender de que no es fácil, que no es cuestión solo de voluntad, que no es una cuestión solo de decisión, sino que realmente se necesita una intervención integral de parte del médico, de parte del especialista en psicología y después de un apoyo a nivel general en la familia, porque justamente la persona empieza a manifestar y quejarse constantemente, y eso molesta e incomoda a sus familiares. Claro que sí, Michelle. Sin duda alguna, todo el entorno, y muchas veces no logramos darle el soporte, más bien complicamos más la situación porque la minimizamos, ¿verdad? Exactamente, justamente lo que sucede es que a la familia le cuesta mucho entender cuando uno de sus miembros está deprimido, porque empieza a no querer participar ni hacer las cosas que regularmente se hacían, y una de las reacciones es enojarse. La constante queja de esa persona que está deprimida más bien molesta a los demás, y justamente es todo lo contrario. Tenemos que tratar de ser muy comprensivos, muy amorosos, muy sutiles, para poder ayudar a esa persona a salir adelante, porque realmente se da una especie de desmotivación generalizada, como lo mencionaba al principio del programa, y realmente es muy poco lo que la persona puede hacer por sí misma, porque ya por más ganas que tenga, o por tal vez se levanta un día y dice, sí, claro, yo voy a intentarlo, yo voy a poder, voy a retomar mi vida. Recordemos que la depresión no es solamente causada por situaciones que suceden alrededor, sino que una vez que estas situaciones suceden, pueden alterar la química de nuestro organismo y justamente así alterar la respuesta que vamos a tener ante las situaciones. Entonces, esa sensación de angustia, de desesperación y de un desánimo generalizado va a provocar que yo no me pueda desenvolver en el medio como antes lo hacía, y eso implica mucha frustración y enojo para los miembros de la familia. Por eso es que todos debemos capacitarnos, asistir al especialista para saber no solo quién está enfermo, cómo tratarlo, sino también los miembros de la familia, cómo tratar y ayudar a esa otra persona. Claro que sí, eso es fundamental. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando de esto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Claro que sí, porque amerita mucho más tiempo para poder abarcar este tema. Y por supuesto, usted recuerde que hay una página web donde usted puede ingresar, hacer los comentarios, puede observar esta charla y muchas otras temas que también comparte con usted la licenciada. Lo puede hacer en esta página, o bien, si usted desea una cita, una consulta con la licenciada Michelle Cronenberg, llame al 2283-0278, ese es el número de teléfono de la Clínica Cronenberg. Así que entonces ya saben, Michelle, de nuevo muchísimas gracias. Un gusto como siempre, Mauri. Y ustedes, por supuesto, no se vayan, hay mucho más de Mujeres del 2000.